al estudiar la palabra del Señor, empezamos a comprender algunas cosas que están en la Escritura y que nos dan entendimiento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, este hombre dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y él cuenta una experiencia, pero lo importante de la experiencia que cuenta Pablo es que él mismo declara en ese pasaje que no tiene una certeza no tiene una certeza de lo que ha vivido, si lo que está viviendo es en esta dimensión o si lo que está viviendo es en la dimensión espiritual. Eso quiere decir que las percepciones de las cosas, los sentidos son exactamente iguales. De pronto, al analizar un poquito la experiencia de Pablo, que hay en el capítulo 12, bueno, quizá vamos a leerlo porque a veces pienso que ustedes ya saben toda la Biblia, ¿verdad? Pregúntenle al que está a su lado si la lees, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que no leen la Biblia. Ajá. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo dice: conozco a un hombre, verso 2, que hace 14 años, pero fíjese que agrega una expresión que tenemos que considerar y es la que quiero yo platicar un poquito esta mañana. Dice: si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Entonces quiere decir que de pronto en el verso 3 vuelve a repetir: y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Quiere decir que de pronto el apóstol Pablo está viviendo en dos dimensiones. Está viviendo en la dimensión que llamaríamos terrena, la dimensión física, y está viviendo en la dimensión de su espíritu, espiritual. Pero el problema, bueno, por decir el problema no, sino lo que me interesa es que él mismo no está consciente, no puede definir en qué dimensión está. No puede definir si lo que está viendo es de esta dimensión o es de otra dimensión. ¿Cuántos saben que los ángeles de Dios están aquí? Pero ¿cuántos los miramos? ¿Verdad que muy pocos, verdad? Solo que Dios abra los ojos. Pero de pronto este hombre llegó a experimentar, porque es parte yo diría, de un desarrollo, como lo experimentó Pedro. Pedro está en la cárcel y de pronto él ve que un ángel llega y el ángel lo despierta, le
definitivamente le dijo, vamos a salir. Y Pedro dice en su testimonio que él creía que estaba viendo una visión. Pero lo que estaba pasando no era una visión, sino era una realidad manifestada del mundo espiritual al mundo real. De pronto estos hombres empezaron a experimentar en el desarrollo de su vida, empezaron a tener acceso no al cielo, porque estaban aquí en la tierra, sino al cielo aquí en la tierra. No sé si me explico. De pronto es como que se unieron los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Y entonces se manejaban cosas sorprendentemente bellas. Porque imagínese usted que cuando el ángel saca a Pedro de la cárcel, porque está prisionero, dice que las puertas se le abrían solas. Qué fantástico que se te abran las puertas, ¿verdad? Puertas de trabajo, puertas de oportunidad, puertas de victoria. Imagínense que de pronto al otro día que van a buscar a Pedro, las puertas están cerradas. ¿Cómo salió? Y de pronto estos hombres empiezan a vivir o a experimentar un estilo de vida que yo diría es la manifestación del cielo en la tierra. ¿A cuántos nos gustaría vivir eso? Solo 1, 2, 3, los demás nadie. ¿A cuántos nos gustaría vivir? Bueno, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, que por eso les digo que deben de oír el mensaje, no el mensaje, sino la plática del viernes. Dios lo creó primero espiritual, espíritu. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra. Si la primera creación es la creación de nuestro espíritu, por eso el Padre es Padre de nuestros espíritus. Y ahí dice que los crió varón y hembra y le dijo señoreada. Mire, como yo sé que ustedes no se tragan las cosas si no las leen, porque así debe ser, así debe ser. Yo como pastor de esta congregación, ¿cuántos me aceptan como su pastor? No, en serio, ¿cuántos me aceptan como pastor? Bueno, entonces las ovejas deben hacer caso a su pastor. No me crea todo lo que yo digo. Vea si está en la Biblia. Y todo el que se pare en este púlpito, ya sea que lo invite o no lo invite yo, tampoco le crea todo de primera. Vaya a revisar. Diga, porque eso es seguro. Porque a veces nosotros nos tragamos clavos, chinches, tornillos, hermano. Como la experiencia que me contó un hermano que llega a la casa a su niño y le dice, papi, fíjese que el maestro de escuela dominical dice que los cerditos vuelan. Así te enseñó, sí, así, que los cerditos vuelan. Y el hermano se trajo al niño y le dijo al maestro, oye, ¿usted por qué le enseña a mi hijo que los cerdos vuelan? Y el maestro le dijo, mire, el pastor lo dijo el domingo en la iglesia. Y entonces el maestro de escuela dominical dijo, si el pastor lo dijo, le dijo al papá, el pastor lo dijo. Entonces el papá le dijo, mira hijo, si el pastor lo dijo, de plano sí vuelan, pero bajito. ¿Cuántas veces ha oído usted de los púlpitos cosas que se ha tragado y no las ha verificado?
Yo escuché una vez a un hombre que dijo, como está escrito, hoy por ti, mañana por mí. Por eso es que este tema, que es un tema que a mí me fascina, tiene que escudriñarlo, tiene que leerlo, tiene que ir ahí. Y entonces dice, y por eso le leo ahí en Génesis capítulo 1, dijo Dios, hagamos al hombre, verso 26. Y entonces viene Dios, verso 27, crió al hombre a su imagen, pero dice que lo crió varón y hembra. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, henchid la tierra. Pero me llamó la atención que les dijo, sojuzgadla y señoread. El ejercer señorío sobre los peces del mar implica comunicación con ellos. El ejercer señorío sobre las aves del cielo implica comunicación con las aves. Es decir, en el espíritu, y aquí esto es lo que quiero llevarle, que cuando Dios creó al hombre, lo creó espiritual. Y entonces en el capítulo 2 formó al hombre y lo metió en un estuche, lo que yo había creado. Lo metió en el polvo. Y después sacó a la mujer, como dice el capítulo 2. Pero ellos tenían facultades que había Dios puesto en su espíritu. Es decir, ese ser que está en el Génesis podía experimentar, o no podía, sino era natural para él las dos dimensiones. Podía moverse en el espíritu y podía moverse en el cuerpo. Por eso podía señorear las aves y señorear los peces. O sea que la imagen de Dios es que el hombre era un ser que fue creado inicialmente, mejor se lo voy a decir ya claro, su primer nacimiento fue espiritual. Espiritual. Por eso es que Dios es el Padre de nuestro espíritu y el Padre espiritual es Dios. Entonces, cuando usted le llama, por ejemplo, porque algunos le llaman a los pastores, es mi padre espiritual, eso es incorrecto. Eso no es correcto. Porque el único padre espiritual es Dios. Pero nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios muchos ejemplos donde Juan le llama hijos, Pablo le llama hijos. Y entonces ellos son padres, pero ellos no son padres espirituales, sino padres en la fe. Ellos les engendraron la fe. Y ellos son padres en la fe. ¿Cuánto tiempo pasó el hombre? El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir un ratito al parque, que por supuesto les agradezco a los hermanos todo lo que me dieron, hermano, y la enchilada que me pegaron, hermano, porque estuvo fuerte. Me aguanté como los machos, pero sí estuvo fuerte, hermano. No sé por qué se les ha dado llevar chiles picosos, va Edwin. Y hermano, no le cuento cómo amanecí, pero imagínese usted. Y entonces ayer que estábamos allá, había un grupito de hermanos que no eran de aquí, también eran de otro lado, creo. Y de pronto le hizo una pregunta el hermano a uno de ellos. Estaban haciendo un tipo de juego que, a ver, el que no contestara correctamente le tocaba una penitencia. Y entonces le preguntaron, ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Y coincidentemente en ese momento llego yo. Y entonces le preguntan al hermano y el hermano dice 2. Y le dije, no, tuvo muchos hijos. Tuvo hijos e hijas. De la caída tuvo los 2 primeros, Adán
y Eva tuvieron a Caín y Abel. Pero antes de la caída, ya ellos se reprodujeron. Esos que nacieron en el huerto, porque la orden fue dada a crecer y multiplicados antes de la caída. No me pida el verso, pero posiblemente ellos están en algunas, de veras que yo no fumo, mano, en algunas galaxias desarrollándose como seres que no cayeron, los hijos de Adán antes del huerto, antes de la caída. No quiero hablar de ellos. Lo que quiero yo llevarle es que cuando Dios hizo entonces a Adán y a Eva, ellos tenían las facultades que su espíritu les concedía como imagen de Dios. Mire, Satanás, ya conmigo, el Señor reprenda, llevó la tentación al huerto y le dice a la mujer: no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Usted sabe la historia, no se la voy a contar. Y la mujer agarra el fruto, comen, y de pronto se dan cuenta que han perdido facultades que tenían. Porque lo que murió fue el espíritu, fue las facultades que tenía en su espíritu. Y entonces dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, verso 12 de Romanos, quizás lo vamos a poner: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. Quiere decir, dejen el verso ahí por favor, que vamos a analizarlo. Quiere decir que cuando Dios hizo la pareja, Dios no la diseñó para morir. O sea que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre viviera. O sea, la muerte no estaba en el plan de Dios, ni el pecado. Pero en la desobediencia, en la incitación satánica, diga conmigo, el Señor lo reprenda, el hombre pecó. Y dice: tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte entró por el pecado. De pronto, dejen ahí el verso, les suplico. De pronto lo que quiero que usted sepa, o que usted tenga en su ser, es que antes de que el hombre pecara, él podía desplazarse dimensionalmente. O sea, podía en su espíritu. Imagínense qué lindo que nosotros pudiéramos tener lo que esa facultad que tuvo Felipe. Y usted dijera: ay, tengo ganas de ir a El Salvador a ver a mi mamá, y ¡pum! Y a los 10 minutos, ¡pum!, está bien, mi mamá, ya hablé con ella y todo. Sería fantástico, ¿ah? ¿Se acuerda cuando Felipe, hermano, de repente el espíritu lo agarra y el eunuco ya no lo ve, y el Felipe se desapareció, y de repente ¡pum!, apareció en Azoto? Lo azotó el espíritu. Y pregunta: perdón, ¿aquí dónde es? Pues estás en Azoto. ¿Cómo se movió? Quiere decir que el espíritu tiene la facultad de trasladar el cuerpo. Mire, por favor, le repito, yo naranjas, ni tampoco nada de eso. Los hombres están tratando
de inventar cómo a través de la ciencia desintegrar molecularmente este vaso e integrarlo aquí. Porque si eso es posible, hermano, el mundo cambiaría en la comunicación. Sería, hermano, en lugar de ir al tren, usted entraría en una caseta, pondría la dirección a dónde va, como Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Y ¡pum!, llegaría allá. Es lo que le pasó a Felipe. Es lo que el Espíritu hizo con el cuerpo de Felipe. Salud. Entonces, Adán y Eva tenían esa facultad. Su espíritu podía desintegrar su cuerpo, para que entendamos, moverse a nivel de las aves, ir al fondo del mar y luego reintegrarse. Porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Yo ya sé que algunos están diciendo, puchi, que es hermanotos y que fa, cómo le echa de salsa a sus tacos. Pero eso es salsa bíblica. Ahora resulta que cuando el hombre peca, esas facultades se cortaron, se murieron. Y entonces Dios expulsa al hombre. Pero ahora note esto. Ahora el hombre, dice ahí, que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Y entonces, en el momento en que la muerte entra, esto es terrible, porque dice, la muerte se extendió. O sea, no solo porque Dios agarró un espíritu y lo puso, habiendo abundancia del espíritu en él, agarró una porción, un espíritu, y lo puso en la pareja. Pero ese espíritu se murió. Las facultades del espíritu, porque el hombre murió espiritualmente. Y entonces, cuando el hombre sale del huerto y empieza a desarrollar su vida, se dio cuenta que perdió el señorío. Se dio cuenta que perdió las facultades de poder estar en la dimensión espiritual. Y entonces Dios, que lo expulsa por causa del pecado. Pero note que dice que así también la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos. Entonces quiere decir que cuando empezamos a reproducirnos, todos los seres humanos, todos nacemos con esas facultades muertas. O sea, Dios no nos hizo así. Dios nos hizo a su imagen. Dios nos hizo para tener facultades del espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Pero como el pecado entró, entonces la muerte llegó a eso, y nosotros nacemos, pero somos seres con alma viva, pero espíritu muerto. Su bebé, ese bebé tan lindo, es un muerto. Es un medio muerto. ¿Por qué? Fíjese usted que de pronto vemos que no tenemos esas facultades. De pronto se nos quitó esa facultad. Yo quiero que usted use su imaginación. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos esas facultades que tenía Adán?
Pregunto, ¿necesitaríamos carros? No. ¿Necesitaríamos celulares para estar llamándonos? No. Hablaríamos telepáticamente. Papá, ¿dónde estás? Aquí en la China. ¿Y tú? Aquí en Australia. Qué bueno. ¿Quieres que vaya? No, quédate ahí donde estás, ya te vi. Usted no estoy imaginando. Nada más estoy extrayendo de la palabra pensamientos. Entonces nacemos muertos. Estimado amigo, ya yo sé que ya me fui de la televisión, pero los que siguen en las redes sociales, si es que les interesa el tema, les voy a tomar, ¿sí me dan 30 minutos? A ver, los que me dan 30 minutos, levanten la mano. ¿Sí? Muy bien. Les ofrezco a las 12:30 ya, porque a las 12:30 mi estómago dice time to eat. Y entonces nacemos muertos y no tenemos facultades espirituales. Entonces todo el mundo, todos nacemos muertos espiritualmente. Por eso dice la Biblia en el libro de Pedro, vamos a ir a este pasaje. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como Dios ve, hermano, mire, y estamos tan muertos porque estamos muertos por los delitos y pecados. Pero de pronto inventamos cómo llegar a Dios. Y surge en el engaño satánico la religión. Y el mundo está plagado de religiones, queriendo llegar a Dios. Pero para llegar a Dios no se puede, porque nuestro espíritu necesita renacer. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, mira, porque Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, si quieres entrar y quieres ver, porque ahí son dos palabras, ver y entrar. O sea que el reino de Dios no solo se ve, se puede accesar. Es decir, no solo puedo ver a los ángeles, puedo hablar con ellos. No solamente puedo, como Pablo, no solo en esta dimensión, puedo entrar en esa otra dimensión. Pero eso es ya a nivel de desarrollo de los sentidos espirituales. Pero esos sentidos espirituales, todo religioso, desde el sumo sacerdote de cualquier religión hasta el laico de cualquier religión, está muerto espiritualmente, aunque tenga religión. Necesita tener la visitación de Dios, y por eso dice en primera de Pedro capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué es lo que nace de nuevo? Lo que se murió. ¿Aló? Lo que nace de nuevo es tu espíritu. Entonces dice, bendito sea Dios que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, la Biblia me enseña que esa misericordia de Dios, dice en el verso 23 de primera de Pedro, dice, pues habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. O sea que Dios vuelve a darle vida a hombres y mujeres, otorgándoles otra vez
que el espíritu nazca. Entonces, al nacer el espíritu, como un bebé, tenemos que desarrollarnos para que los sentidos espirituales que van creciendo puedan llegar a un punto como el que los hombres estos vivieron, donde la dimensión del espíritu y la dimensión terrena sea común. ¿Aló? Donde platicar con Dios y con la suegra es lo mismo. Donde ver cosas, hermano, en la dimensión espiritual y en la dimensión material es lo mismo. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 18: Él, en el ejercicio de su voluntad, la voluntad, mire, usted y yo tenemos que decirle: Padre, gracias porque no me dejaste medio muerto. Gracias porque oí tu palabra y engendraste en mí la vida y mi espíritu renació. Gracias porque yo no soy ya considerado parte de la humanidad muerta, sino ahora soy un hombre que tengo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, y que debo de empezar a caminar en este nuevo nacimiento para ir extrayendo de mi espíritu. Necesitan oír el mensaje del viernes, todas las facultades que están ahí. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, no dice por la religión, no dice por ir a una iglesia, dice por la palabra de verdad. Por eso, bienaventurados nosotros que de pronto en un momento dado de nuestra vida, por la misericordia de Dios, porque estábamos muertos, nacimos muertos y estábamos muertos. Pero la bondad de Dios, yo no sé qué me vio a mí, ni sé qué te vio a ti, Dios, porque estábamos muertos. Pero dice: por gracia de Dios y misericordia nos escoge y nos da vida y nos salva de la muerte. Por eso Efesios dice: por gracia sois salvos mediante la fe. Si entonces nos da vida, y cuando nuestro espíritu renace, empezamos a cambiar las cosas. De pronto empezamos a tener visiones. ¿Cuántos hemos tenido más, por lo menos una visión en la vida? Empezamos a oír la voz de Dios. ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios? Empezamos a tener lo que el mundo dice premoniciones. No son premoniciones, son sentires del espíritu. Y empezamos a percibir cosas que el mundo no percibe. Y usted, por ejemplo, llega a un juzgado porque está siendo enjuiciado. Yo voy a confesarles a ustedes algo. Cuando yo estuve estudiando en la universidad, que yo pasé por la universidad, y empecé a estudiar filosofía y empecé a estudiar, hermanos, ciencias sociales, yo tuve que tomar una decisión. Para poder ganar mis cursos, yo tenía que ser mentiroso. Porque si yo decía la verdad, no iba a ganar. Porque ahí me enseñaron, dentro de todo el pensamiento filosófico y las ciencias sociales, me trataban de decir que los evangélicos, que los cristianos eran locos, porque ellos se amparaban en una religión que no era verdad, que eran religiosos y que no se puede probar por el método científico la existencia de Dios.
Ellos dicen que Dios existe, pero nadie lo puede probar. Y yo decía, caray, yo estoy aquí oyendo a estos locos, cuando yo lo he oído, yo lo he visto, lo he sentido. Pero si yo le decía, oye, usted está loco, porque yo tengo la convicción, porque lo he experimentado a Dios, Dios es real, me hubieran dicho, aquí está otro loco de los evangélicos. Entonces yo tuve que tomar una decisión y le dije, Señor, voy a ganar los exámenes mintiendo, pero perdóname. Entonces, ¿la existencia de Dios es comprobable? No. Y entonces, viera qué punteos que sacaba, hermano. Puras AES. Porque lo que enseñan en esas universidades es puras mentiras. Ahí me enseñaron que mi abuelo era King Kong. ¿Y a usted también? No me diga que no. Y le enseñaron la teoría de la evolución. Y le dijeron que el Pithecanthropus, que el Cromañón, que es toda esa onda, que éramos así, que de pronto así, después así, y se les cayó la cola. Y uno tenía que contestar, sí, la evolución es verdadera. En una oportunidad, uno de los catedráticos platicando decía, si Dios existiera, pudiéramos comprobar su existencia. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Tocando, viendo y oyendo. Y entonces le hice una pregunta. Ya yo estaba enardecido con todo lo que decían ahí. Y le dije, perdóneme, le dije, ¿usted puede tocar sus pensamientos? ¿Los puede ver? Me dijo, no. Entonces su cabeza está hueca. Me dijo, no, es materia altamente desarrollada. Y le dije, ¿y Dios no puede ser materia altamente desarrollada? Mire, joven, me dijo, déjeme leer mis libros. Se enojó conmigo. Pero si usted va, por ejemplo, a una corte y usted dice que Dios le habla, hermano, y si ese juez es de ese pensamiento ateísta o científico, se le va a quedar viendo así, mire, y ya de hecho usted perdió el caso. Porque ellos no creen en eso. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Pero cuando usted viene con un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, y usted le dice, mire, tengo estas experiencias, le va a decir, oh sí, hermano, sí, es correcto. Es Dios mostrándole algo, es Dios advirtiéndolo, porque está dimensionando en las dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material. Entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios nos devuelve esa bendición que está dentro de nosotros de un espíritu vivo. El día viernes les decía que ahí en tu espíritu, por misericordia voy a tomar este verso. Por misericordia para mí, pues, para poder explicarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Y en Colosenses dice la Biblia, dando gracias a quién, al Padre que nos ha capacitado. Esa palabra capacitado también se traduce, nos ha hecho aptos. Pero nos ha hecho aptos o nos ha capacitado ¿para qué? Para compartir ¿qué? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la herencia que vamos a compartir? Porque nosotros decimos, Jesús es el heredero del Padre y nosotros somos coherederos con Él. Pero le pregunto, ¿qué es la herencia de Jesús?
Todo. Todo. Diga conmigo, todo. Colosenses dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Póngame cuidado en esto, y aquí lo voy a dejar descansar, porque hay mucho que hablar de esto y poco tiempo para ir a comer. El mundo, el universo que no se ve es más grande que el universo que se ve. Todo lo que hay en el universo que se ve existe en el universo que no se ve. Quiere decir que si aquí hay un rinoceronte material, porque hay, también en el universo espiritual hay un ser que es un rinoceronte. Si aquí hay un caballo en el universo material, que hay caballos, en el mundo que no se ve también hay caballos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Jesús es heredero no solo de este universo, sino de todo, del que no se ve y del que se ve. Él es el heredero universal. Eso dice el libro de Hebreos. La buena noticia es que usted, que conoció a Cristo, es coheredero con Cristo Jesús. Pero la gran pregunta, ahí dice que Dios nos ha capacitado para compartir la herencia. Eso quiere decir que vamos a manejar la herencia de los santos en luz. Es que usted y yo, perdóneme, no quiero agredir su mentalidad, porque usted es más inteligente que yo, porque yo soy medio bruto en esto. Pero captar lo que vamos a administrar es difícil. Usted no va a tener una casita, usted va a compartir la herencia de los santos en luz. Todo, mire, si los científicos están asustados por la grandeza del universo que se ve, ¿cómo será lo que no se ve? Y todo eso es de Jesús y también mío. Diga, eso también es mío. Pero yo le pregunto, ¿está usted conscientemente de estar capacitado para administrar todo eso? Para compartir la herencia. Porque ahí dice compartir la herencia. Cuando el Señor venga y nos dé nuestra herencia y que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice ahí que el Padre nos ha capacitado. Y entonces el día viernes hablábamos con los hermanos que esa capacitación está dada en el espíritu nuestro. Es tu espíritu. Y aquí voy a dejarle con la idea porque ya se me fue la media hora. Dios es el Padre de tu espíritu y de mi espíritu. Pero cuando nosotros nacimos espiritualmente, nuestro espíritu nació. Y cuando entró en contacto con la humanidad caída, el pecado murió. Y entonces la misericordia de Dios nos hace renacer otra vez. Y ahí en ese espíritu hay capacidades que Dios dio a nuestro espíritu. Por eso, el libro de Malaquías, y con esto voy a tratar de centrar esto. Malaquías en el capítulo, me parece 2, verso 15, cuando hace un llamado Malaquías a la nación,
les dice, oiga bien, vea cómo traduce esta frase. Vea lo que dice ahí. Dice, prestad atención pues, ¿a qué? No dice al Espíritu de Dios. Presta atención a tu espíritu. Eso quiere decir que en nuestro espíritu Dios puso una programación, capacidades que se tienen que ir desarrollando. Ahí en tu espíritu hay ojos espirituales, oídos espirituales, tacto espiritual, gusto espiritual. Y se tiene que ir desarrollando de tal manera que nosotros crezcamos espiritualmente para que lleguemos en un momento dado, como Pablo, a decir, pues no sé si estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo. Mire, el día que alcancemos ese nivel y entremos por estas puertas, hermano, van a ser los cultos más fascinantes que usted se imagina, porque con tus ojos abiertos vas a ver, con tus oídos abiertos vas a oír. Y entonces te vas a dar cuenta que no es asunto de imaginación y de que sí, ya no será fe. Ya estarás tú como Pablo diciendo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces Pablo le decía a Timoteo, tú tienes la capacidad de echar mano de la vida eterna. O sea, puedo jalar cosas de ese mundo. Usted me dirá, hermano Otto, mire, hoy sí se voló la barda usted. Ese es un gran slam, hermano Otto. Usted está diciendo, hermano Otto, que nosotros podemos en un momento. ¿Se recuerda cuando Esteban estaba muriendo? Hermano, qué rico morir así. Lo están apedreando. Y Esteban dice, veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie. Hermano, él está viendo a Jesús, está viendo el trono. ¿Cómo? Ni las piedras se sienten, hermano. Dijo, Padre, perdónalos. Me voy, bye, see you. Pero como nosotros, por eso es que la importancia que tenemos de ser más espirituales, la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la palabra, la importancia de la alabanza. Permítame lo que voy a decir esto, no se ofenda a nadie. Tal vez a usted no le guste. Por ejemplo, yo paso a este púlpito y de repente, hermano, el espíritu ahí adora, cántame. Y usted dice, pero ya cantamos una hora. Sí, pero estoy percibiendo que se quiere mover. Estoy sintiendo que quiere moverse y hacer cosas. Y entonces me dejo ir en el mundo espiritual. Tal vez a usted lo aburro, pero yo por mí hubiera seguido adorando y cantando, porque me estaba metiendo en el río ese maravilloso. Pero el que no está desarrollado o no ha nacido de nuevo, no percibe. Para él será aburrido. Ahí es como cantan ustedes. Se tiran de alabanza, se tiran de adoración, después se ponen a llorar, después comienzan a hablar como locos unas cosas que no entiendo, si es árabe, chino, hermano. Por eso traer a un inconverso a un culto nuestro es una agonía. Y yo lo entiendo, que se aburra pero traer a un nacido de nuevo es una delicia, es una bendición. Porque es como echar al pez en el agua. Entonces dice la Biblia que lo que yo quiero decirle esta mañana y terminar con esto
es que el ser humano necesita nacer de nuevo. El ser humano, no estoy hablando del cristiano, todo ser humano necesita nacer de nuevo. Porque aunque tu niño sea lindo, tu bebito sea hermoso, es un muerto espiritual. Pero la bendición de Dios es que nos da una nueva oportunidad. Por eso en Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, dice esta versión. Otra versión: nos hace nacer de nuevo. No te predico religión, no te predico una invención humana. Sencillamente te vengo a decir que morimos por culpa del pecado, la muerte nos mató. La buena noticia es que por culpa de Cristo nos han dado vida nueva, vida en Cristo Jesús, y volvemos entonces a tener comunión con Dios. Yo quisiera verla, no sé, es difícil de explicarlo, pero me gustaría ver la mano de los que se consideran que han nacido de nuevo. Muy, qué lindo. Ahora, dígale a él: desarróllate. Desarróllate. Desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Mire, pregunto: ¿cuántos de nosotros cuando nacimos disfrutamos los pechos de nuestra madre? Yo me los disfruté, hermano. Me los acababa, hermano. Hasta le hacía así, me pasaba mi mamá la otra. Eso es desear la leche pura. Y empecé a crecer. Y cuando empecé a crecer, creo que como al año empecé a caminar. ¿Sí se recuerda usted sus primeros pasos? Y después empecé a correr. Pero el día que quise montar bicicleta, me metí mis raspones, porque el crecimiento tiene dolores. Así es el espíritu. Así es el espíritu. De pronto empezamos a crecer espiritualmente, comiendo de la palabra, bebiendo de la leche, y de repente empezamos a aprender a hablar. A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú sabes hablar espiritualmente? Mire, levante la mano los que han nacido de nuevo. Muy bien. Todos nosotros tenemos un lenguaje, que es el lenguaje que papá puso en nuestro espíritu, que es el lenguaje de hablar en lenguas. Entonces usted no necesita entrar en un trance, entrar para hablar lenguas. Va a llegar un momento en que usted hable lenguas así como habla español o como habla inglés. A ver, ¿cuántos tienen que entrar en trance para hablar español? Yo sí tengo que entrar en trance para hablar inglés, porque mi inglés es terrible. Pero para hablar español no. Va a llegar un momento en el desarrollo de tu espíritu. What? Mi espíritu está hablando con Dios. Y mi oración ya no va a ser: Padre, ayuda. Y puedo entender a Pablo cuando Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces pregunto: ¿cuánto tiempo usaba Pablo para hablar en lenguas? ¿Cuánto tiempo pasaba Pablo hablando lenguas? ¿Por qué el apóstol Pablo
oraba tanto en lenguas? ¿Por qué razón Pablo dice, yo hablo más que todos vosotros en lenguas? Su espíritu, el espíritu de Pablo, se edificaba. Y él dice que hablaba en lenguas más que todos los corintios. ¿Qué hacía el espíritu de Pablo al hablar lenguas? ¿Con quién hablaba? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿con quién te gusta hablar? Ah, con la comadre, con el compadre. ¿Por qué no hablamos más con Dios? Cuando estemos en adoración, los que hablan lenguas, adoren en lenguas. Ay, hermano, pero no entiendo. ¿Y qué te importa a ti que no entiendas? Esto no lo va a entender. Pero esto el Espíritu lo va a entender. Y puede ser que al estar hablando y comunicándote con Dios, Dios te abra tus sentidos, tus ojos, tus oídos, y puedes ver cosas y oír o percibir cosas. Y tu culto ya no va a ser simplemente de cantar y oír un mensaje, sino que vas a salir diciendo lo que mis ojos han visto, lo que mis oídos han oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Eso les anunciamos. Y le vas a decir a la gente de afuera, vengan y conozcan a Dios. No vas a presentar una religión, vas a presentar una relación con Dios. Entonces dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha regenerado. Amigos y hermanos que están aquí, es posible que alguno no haya nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Y la pregunta es, ¿y cómo alcanzo esa bendición? Mira, en primer lugar, estás aquí porque Dios te trajo a escuchar su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de engendrar la vida. Pero ese engendramiento, permíteme que voy a aplicarlo de esta manera. En los engendramientos naturales se requiere que la mujer quiera, porque los hombres podemos engendrar, pero si la mujer no quiere, perdóneme, tómelo en el lado espiritual. La mujer debe aceptar el esperma, ¿sí? Entonces es lo mismo en lo espiritual. El predicador da la palabra, pero el corazón debe abrirse para aceptar, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y esa palabra le va a dar vida a tu espíritu. Y va a comenzar el proceso de crecimiento para que en la medida que nosotros nos busquemos al Señor, lleguemos como Pablo a decir, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero estoy viviendo unas ondas tan fantásticas. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasa mucho. Estoy leyendo la palabra del Señor y de repente estoy viviendo los pasajes, los estoy viviendo, y cuando reacciono digo, ah, caray, ¿estaba leyendo o lo estaba viviendo? No sé, pero lo viví. Y entonces ahora estoy entendiendo, por lo que yo soy medio bruto, usted es muy inteligente. Ahora estoy entendiendo que Dios me permite dimensionar. Y de pronto la Biblia para mí no es un libro cerrado, sino es vivencias. Y de repente estoy leyendo a Jesús ahí y estoy viendo cómo hace la multiplicación de los panes, y estoy viendo los diálogos y estoy viendo a la gente, y cuando reacciono digo, ¿está dormido? Si en el cuerpo
o fuera del cuerpo? ¿Qué decía Pablo? No lo sé. Entonces, si alguien quiere que Dios haga esa obra en su corazón y que el espíritu que murió sea renacido, el consejo es: hoy abra su corazón a Jesús y dígale: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que por favor cierre sus ojitos un momentito y vamos a decirle al Señor: gracias, Señor, gracias porque me has hecho nacer de nuevo. Gracias porque me has dado la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. Gracias porque puedo conocerte, y te pido, Señor, que me des la fuerza para desarrollarme y crecer de tal manera que mis sentidos puedan ser abiertos y entonces disfrutar, Señor, esa realidad maravillosa que disfrutó Pablo, que disfrutó Pedro, de experimentar esas dimensiones. Si alguien quiere, siente en su corazón que Dios lo llama y quisiera por primera vez recibir a Jesús en su corazón y reconocer que necesita ser salvo, nacer del Espíritu, yo quisiera esta mañana invitarle en el nombre del Señor. Si en medio nuestro hay personas que quisieran recibir a Jesús como su Señor, entregarle el corazón al Señor y decir: yo anhelo eso, yo le invito para que esta mañana tome la decisión de decirle a Cristo: yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Me gustaría orar por usted. Si hay alguna persona que quiera tomar esa decisión, yo le invito a que salga de su lugar, venga al frente y dígale: Señor, yo abro mi corazón. Necesito, Señor, nacer de nuevo. Necesito, Señor, la vida de tu Espíritu. No te estoy presentando religión, no. Te estoy presentando una verdad bíblica. Ven a Jesús. Dios te bendiga, hermano. Si alguien más siente que Dios le llama, ven a Jesús. Ven y dile: Señor, aquí abro mi corazón para que tú engendres en mí esa vida espiritual. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades y haz tu obra, Señor, dentro de mí. ¿Habrá alguien más que esta mañana quiera venir a los pies de Jesús? Quiera decirle: Señor, Dios te bendiga. ¿Alguien más? La invitación está abierta. Y si usted ya nació de nuevo, dígale al Señor: Señor, dame hambre y sed de tu palabra, de tu Espíritu, para crecer de tal manera que pueda experimentar esas realidades fantásticas que hay en tu palabra. ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Allá arriba, quizás por primera vez, habrá alguien que Dios está tocando su corazón y Dios te dice: hoy te doy la oportunidad de que recibas la vida, de que tu espíritu nazca de nuevo. Hoy te doy la oportunidad de venir a la cruz de Cristo. Tú tomas la decisión. Así como el hombre no puede engendrar si la mujer no quiere, Dios te ofrece la vida, pero tú debes abrir el corazón al Señor. ¿Habrá alguien más? ¿O los demás somos ya, hemos entregado el corazón? Ayúdeme a orar por estas dos almas que están aquí al frente. Padre Dios, oramos, Señor, después de hablar de tu palabra, hablar, Señor, de lo que tú haces. Mira, Señor, el corazón, perdona los pecados,
Perdona, Señor, las iniquidades y haz tu obra, esa obra maravillosa del nuevo nacimiento. Esa obra especial, Señor, dando vida al Espíritu. Que, Señor amado, el día de hoy ellos puedan experimentar, Señor, esa dotación de vida que viene de ti. Oramos para que el milagro del nuevo nacimiento suceda, Señor. Oramos, Padre, para que en tu gracia, Dios mío, este proceso se inicie. Y nosotros que nos has dado la dicha, Señor, de experimentar el nuevo nacimiento, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Quiero agradecerle al Señor y decirle gracias, Señor, por ese nacimiento maravilloso. Gracias porque eres bueno. Gracias porque me has dado vida. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. A ver, levante su mano al cielo. En el nombre maravilloso de Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.